Senador Navarro, ¿cuál es su opinión frente a este planteamiento? Muchos también aseguran que de alguna manera, tanto para el ELN como para el Clan del Golfo, no representa ningún temor asesinar policías porque en el futuro van a ser beneficiados en procesos de paz, donde por renunciar a la violencia precisamente van a recibir esos beneficios. ¿Termina un proceso de paz generando violencia en esa dirección, analizado desde esa perspectiva? No, yo no lo creo. Me parece además que la intención que puede tener el Clan del Golfo, como se llame, de ser considerado una organización que tiene motivación política es totalmente ilusoria. Nadie les va a dar el tratamiento de organización política. Nadie va a negociar un proceso de paz con una organización, como si fuera una organización guerrillera con estos señores. El tema que está en el fondo de todo esto es la expansión de los cultivos ilícitos. Ese es el problema que tenemos que resolver. Mientras siga habiendo tanta economía ilegal, y no solamente cultivos de coca, sino también minería ilegal, con el oro desbordado en su precio internacional, vamos a tener grupos armados que por coger ese dinero ilegal de esa economía ilegal van a existir en el país. A mí me parece que el tema que tenemos aquí de enfrentar, pues además de efectivamente ejercer la autoridad contra quienes están por fuera de la ley, es hacer un plan serio, efectivo, con resultados de sustitución, de reemplazo de la economía ilegal por la economía legal, de bajar esas cantidades de hectáreas de coca y de minería ilegal, porque de lo contrario es imposible evitar que haya organizaciones criminales que se fortalezcan y se financien de esta actividad ilegal que está tan extendida en el país. Salud Hernández. Antes de darte la réplica, para que matices lo que ha dicho el senador, hace pocos días, cuando vinieron los embajadores de la Organización de Naciones Unidas, algunos de ellos manifestaban que ya América Latina estaba libre de cualquier tipo de conflicto, desconociendo quizás que en Colombia todavía tenemos esta amenaza terrorista que representa el ELN y el Clan del Golfo. En este momento de posconflicto, ¿qué representa que nosotros estemos enfrentando esta amenaza? Es que, como dice el senador, y es que no puede tener más razón. Es decir, mientras haya minería ilegal y mientras haya narcotráfico, mientras se haya triplicado gracias al proceso de paz con las FARC, debido a que al presidente Santos dio ese beneficio a las FARC de no fumigar y de no erradicar los cultivos de coca, se triplicaron los cultivos de coca. Mientras existan cultivos de coca, como ha dicho muy bien el senador, y mientras exista minería ilegal, van a existir grupos criminales, porque el ELN es la demostración, no es sino un grupo criminal. Lo que pasa es que cuando no puedes derrotar a un criminal como de esa magnitud, pues tienes que negociar con ellos. Pero, perdón, el Clan del Golfo es como los paramilitares y como el ELN. Si tú mañana te sientas con el Clan del Golfo y les das los mismos beneficios que le dieras a las FARC, no quedaba uno armado. Es decir, es que al final son demasiado fuertes. Pero ¿dónde están asentados? No están asentados defendiendo el ELN a los pobres campesinos de Boyacá que tienen sus cultivos chiquitos, no. Ellos están asentados en las rutas del narcotráfico, en los lugares donde hay minería ilegal, donde se genera muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque es una banda criminal sin ninguna legitimidad política, con la que de todas maneras hay que negociar porque no se le puede derrotar. Pero lo que no se les puede dar es, como van a terminar dándoles, son escaños, curules en el Congreso, en el Senado, y encima además tú negocias la mitad del país con ellos, negocias leyes con ellos, pero ¿qué legitimidad tienen? A mí me gustaría preguntarle al senador, que yo sé que está absolutamente en contra y siempre ha estado en contra de utilizar la violencia para conseguir fines políticos, pero lo cierto es que la violencia da réditos en Colombia. La violencia extrema genera el que tú puedas conseguir tus fines políticos, y ellos lo van a conseguir. Y esos muertos que las viudas les están llorando hoy, que sepan, no van a tener, los que han hecho el ELN, no va a tener ningún castigo. Ningún castigo, ningún castigo. Precisamente hoy salía de la cárcel uno de los autores de uno de los atentados que más conmocionó Colombia, que fue el atentado del Nogal, que mataron a 39 personas. Sí. A 34 personas. Salió hoy libre después de 4 o 5 años de cárcel, fresco, feliz de la vida. Se acabó todos sus males. Esos muertos de la policía, que sepan, no va a haber nadie que pague por ellos. Senador, ¿usted qué opina de este argumento? Sencillamente, cuando se impone la premisa de que la violencia da réditos, ¿termina sencillamente fomentando ese tipo de acciones criminales que en este momento se están llevando a cabo en contra de la policía? Ese argumento se olvida de la historia tal como sucedió, por ejemplo, con las FARC. Las FARC se sentaron a negociar y negociaron después de que murió
Alfonso Otano, su comandante en una operación del ejército, después de que murió Reyes en la frontera con el Ecuador, después de que murió el más carismático de todos sus comandantes campesinos, el hermano Jojoy, en una operación militar. O sea, esto no es que las guerrillas hacen de todo porque después les van a perdonar todo. No, esto es un conflicto armado en el cual cuando el Estado ejerce la autoridad y le demuestra a la contraparte que su victoria es imposible, que la salida es que si siguen en el alzamiento armado simplemente se mueren de viejos, como murió Marulanda, o les trae una bomba en la cabeza, como los casos que he mencionado, entonces hay una negociación política. De manera que aquí el ejercicio de autoridad es necesario. Mire usted, por eso no podemos descartar la posibilidad de que la respuesta del Clan del Golfo esté relacionada con la muerte de Pablito, uno de sus principales comandantes. Y hay que seguir ejerciendo la autoridad. Mientras no haya un acuerdo de paz o no haya un sometimiento a la justicia en el caso de bandas criminales, hay que seguir ejerciendo la autoridad. Y hay que rodear al Estado y a sus instituciones militares y policiales para que sigan ejerciendo la autoridad. Los crímenes de las últimas 2 semanas han enlutado al menos a 14 familias. El director de la Policía Nacional llamó la atención a sus hombres para que no bajen la guardia en zonas donde opera el Clan del Golfo. Aunque hasta el momento en Bogotá no se ha presentado ningún hecho lamentable, las autoridades permanecen alerta luego de hallar un artefacto explosivo frente a una estación de policía en el aledaño municipio de Soacha. Las autoridades han detectado que los delincuentes aprovechan que los uniformados estén de descanso para atacarlos, es decir, disparan con sevicia y por la espalda. Es una alerta que se percibe en más de 10 departamentos de la nación, de los cuales en 6 ya hay víctimas mortales de este macabro modus operandi denominado Plan Pistola. De una manera pues absolutamente vil y cobarde y que denota toda esa idiosincrasia mafiosa de los más probables autores de este Plan Pistola, como son los cabecillas del Clan del Golfo. El más reciente asesinato ocurrió en la población de San Martín, departamento del Meta. Esta madrugada, mientras una patrulla requisaba un vehículo de transporte de alimentos, fue atacada a tiros. Allí murió el patrullero Jayber Edgardo Sanabria. Y se ha tomado la decisión de ofrecer hasta 10 millones de pesos a las personas que nos ayuden a determinar y a capturar a los responsables de estos hechos que nosotros lamentamos y que de ninguna manera vamos a permitir que sigan sucediendo en el departamento del Meta. Es un accionar criminal que se repite en otros puntos de la nación, como por ejemplo en Antioquia. Allí este jueves, una patrulla que transitaba por la vía Andes-Medellín fue atacada con armas de fuego. 2 policías resultaron heridos. Fueron impactados, lo estaban esperando, empezaron a disparar, hubo intercambio de disparos. Otro caso es el del bachiller de la policía Ramón Vicente Boea Castro, de 18 años, quien se debate entre la vida y la muerte. La noche del miércoles recibió un impacto de bala en la cabeza mientras prestaba su servicio en un CAI de Ciénaga Magdalena. También se suma el asesinato del mayor Carlos Augusto Hurtado en el departamento del Cesar. El oficial murió en el momento en que se dirigía a una operación destinada a capturar un hombre del Clan del Golfo que extorsionaba a campesinos de la zona. Senador Antonio Navarro, hace pocos minutos hablamos con el general o exgeneral retirado Rosso José Serrano, y él aseguraba que en Colombia falta solidaridad con sus policías, que no hay ningún pronunciamiento fuerte, en este caso, como lo decía Salud Hernández, que los están asesinando como si fueran patos, prácticamente por la espalda, con francotiradores. ¿Usted cree que en este momento en Colombia sí existe esa solidaridad? ¿Hay conciencia de lo que representa una amenaza en la que están siendo afectados las personas que son las encargadas de proteger a todos los ciudadanos, que en este caso es la policía? Bueno, yo creo que sí hace falta un poco de solidaridad. Claro que las instituciones, especialmente militares, tienen mucho respaldo de los colombianos. La policía un poco menos, pero también tiene el respaldo de los colombianos. Esta es una historia de un país muy complicado. Recuerde que Pablo Escobar, con un método similar al que se está denunciando ahora, llegó a matar 600 policías, una cosa bárbara, una salvajada lo que sucedió entre los años 1989, 1990, 91. 600 policías muertos
por ese método de pagar, y casi todos en Medellín, por policía muerto. Pero yo sí creo que hay que rodear a las instituciones policiales y militares en este momento. Sin duda alguna, la solidaridad de los colombianos es indispensable porque dependemos de la seguridad que nos brinda la fuerza pública. Esa es la realidad. Sin la fuerza pública, la seguridad que tiene sus debilidades, pues sería mucho menor. Y un policía, un soldado, un militar está poniendo su vida en defensa de todos los ciudadanos. Salud, ya lo decías anteriormente, al cuestionar que no existen acciones fuertes o contundentes cuando hay una agresión contra un policía. ¿Qué impacto crees que ha generado este plan pistola al interior de las Fuerzas Armadas, específicamente de la policía? ¿Eso no puede generar inseguridad en el conjunto de los colombianos, teniendo en cuenta que está siendo amenazada la persona que es encargada y tiene su función constitucional de cuidar a todos los ciudadanos? Yo creo que no es tanto la preocupación que se siente la ciudadanía, yo no la siento, sin embargo sí la he sentido dentro de la policía. Es decir, yo sí he hablado con policías que realmente están alarmados porque ya no se sienten seguros ni en Bogotá. Entonces, y además tampoco sienten que sus superiores les estén dando como las instrucciones o estén tomando, el Ministerio de Defensa esté tomando las medidas que deberían. No se sienten desprotegidos y luego obviamente pues hay una cierta desmoralización por lo que sabemos, por lo que dicen, bueno, ¿qué más da si capturan a uno, si es del ELN, mañana de todas maneras el del ELN va a estar libre? Es decir, pero se sienten muy desprotegidos y no sienten esa solidaridad. Como decía el senador Navarro, el ejército tiene más, en todas las encuestas de opinión, tiene más apoyo que la policía. Quizá porque la policía está más cerca, digamos, de las tentaciones y hay un índice de corrupción que eso demerita, como digamos, o de alguna manera daña esa relación que hay entre la ciudadanía y la policía o ese respeto que deberían tener. Pero no existe la solidaridad hacia ese cuerpo y yo sí creo que dentro de la policía hay temores y me imagino que en zonas que yo conozco, donde hay francotiradores del EPL, que es otro de los grupos que también tiene eso desde hace tiempo, no es de ahora, de hace tiempo, y el ELN tiene francotiradores y las estaciones de policía son búnkers, porque es que no son búnkeres, es decir, eso ya no es ni una estación de policía, no asoman ni la nariz porque les disparan. Yo creo que esos están todavía más preocupados en sobrevivir y si pasa algo fuera del pueblo o si hay ladrones o lo que sea, no les importa. Perdona, pero yo he recibido hoy, me han mandado un comunicado que han mandado los gaitanistas en Córdoba, diciendo, como ellos se sienten la autoridad, que van a hacer limpieza social, que para el que no lo entienda es matar pues a los drogadictos, a cualquiera, y que van a imponer la autoridad. Y en otro sitio, por ejemplo, que también he estado hace poco, en Litoral San Juan, en Chocó, los jóvenes, parece una tontería, pero los jóvenes desde enero en ese pueblo, en la cabecera municipal, no hacen una fiesta, porque les han dicho que tienen que estar a las 6 de la tarde del colegio a la casa, y el que le vean en la calle le matan. Entonces los padres, vamos, le castigan, no dicen le matan, le castigan. Los padres no les dejan salir. Parece una tontería, pero que unos chicos jóvenes lleven en un pueblo que es así de nada, que no hay distracciones, no pueden hacer nada porque las gaitanistas han dicho, aquí imponen ellos la orden, el orden, digamos. Es muy triste. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos analizando de diferentes puntos este denominado Plan Pistola y le estamos preguntando hoy a ustedes, nuestros televidentes, si creen ustedes que tiene sentido un proceso de paz, una negociación de paz con el ELN, uno de estos grupos que está ofreciendo 2 millones de pesos por policía asesinado. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa de la noche. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con el defensor del pueblo de Colombia. Estará acompañándonos precisamente explicando cuál es esa denuncia que él ha hecho. Carlos Negrete estará con nosotros contextualizando a nuestros televidentes sobre la forma como las autoridades en este momento enfrentan esa amenaza denominada el Plan Pistola. Ya regresamos con La Noche.